Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio conversamos, como siempre, de los desafíos que nos toca enfrentar en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y hoy día el viaje lo vamos a compartir con Vanessa Acuña. Vanessa nos acompaña desde Colombia y vamos a conversar de un tema que es muy transversal en los proyectos, que es la gestión de los proveedores. Les cuento un poco de Vanessa. Vanessa es ingeniera electrónica, tiene un máster en innovación y está certificada PMP desde el año 2012. Tiene más de 15 años de experiencia en gerencia de proyectos y tiene 7 años como profesora universitaria, también en gestión de proyectos. Actualmente lidera un programa de proyectos de servicios en la nube en una multinacional y con su marca personal, Soy tu PM, prepara profesionales para presentar su certificación PMP y brinda mentoría en gestión de proyectos. Ha sido voluntaria de diferentes capítulos del PMI y una de las fundadoras del capítulo PMI Caribe. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, Lucía, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que te animaste a participar, porque estaba esperando el episodio contigo, tenía hartas ganas de que grabáramos hace tiempo un episodio, así que qué rico que estamos compartiendo este espacio. Sí, así es. Ay, nos demoramos un poquito, pero bueno, aquí estamos. Exactamente, sí, lo importante es que resultó. Exacto. Vanessa, bueno, para que también las personas que nos están escuchando puedan conocerte más, cuéntanos cómo comenzaste a trabajar en proyectos, ¿cierto? Y cómo comenzaste también a ver la certificación PMP, la gestión de proveedores. Cuéntanos un poco de tu historia. Ok. Bueno, te cuento un poco de mi historia. Como bien lo has dicho, yo soy ingeniera electrónica y cuando yo empecé pues ya como a ejercer mi carrera profesional, pues yo quería saber qué era lo técnico en mi carrera y empecé a trabajar como ingeniera de soporte. Estuve Ujú. varios años trabajando como ingeniera de soporte y en ese tiempo pues conocí la gerencia de proyectos y allí fue cuando tomé la decisión, quiero empezar a meterme por allí. Sin embargo, pues me tocó hacer la transición desde ingeniera de soporte para convertirme en gerente de proyectos. Hice la Ujú. transición, la logré y empecé a trabajar en temas relacionados sobre todo con gestión de presupuesto y en temas relacionados con gestión de proveedores. Y luego pues que logré tener la experiencia suficiente, saqué la certificación PMP y en el año, eso fue en el año 2012 Ujú. aproximadamente, y pues de ahí he estado combinando pues mi trabajo con digamos, a nivel de mi profesión como gerente de proyectos en diferentes empresas, y también estoy pues en la parte de educación enseñando sobre temas de gerencia de proyectos, el uso de Microsoft Project y también la parte de Ujú. preparación para el examen de certificación PMP. Buenísimo, ahí yo te sigo en LinkedIn y siempre vas dando hartos tips. Yo me certifiqué hace tiempo también, con hartos estándares Sí. atrás, pero sí es muy, ahí es muy al callo la información que tú entregas, así que para que te puedan seguir también en LinkedIn. Sí, muchas Y, gracias. y Vanessa, hoy día vamos a hablar de una experiencia tuya en particular, ¿cierto? Que para hablar de la gestión de proveedores, pero cuéntanos a todos, ¿cierto? ¿De qué se trataba el proyecto en el que vas a compartir la experiencia? Bueno, siguiendo la historia de cuando me convertí en PMP, pues en ese Ujú. momento, justo en ese instante, yo no tenía trabajo, así que empecé a buscar trabajo ya certificada, yo creyéndome pues la que podía manejar todo. Y pues en realidad pues contaba con experiencia, pero no tenía como, no, ya en este momento puedo decirte, no tenía toda esa experiencia que debes tener para poder manejar un proyecto grande, ¿no? Un proyecto complejo. Y justo cuando conseguí un trabajo, empecé a trabajar en una organización que ofrecía servicios de instalación de cableado estructurado, que eso está muy relacionado en mi profesión y en la parte de telecomunicaciones, y Ujú. la parte de redes eléctricas. Me asignaron un proyecto porque precisamente me contrataron para ese proyecto, para trabajar en una institución que tenía muchos edificios, era un proyecto muy grande, ¿sí? Y me contrataron pues para ser la gerente de proyectos certificada PMP para manejarlo. Así que ahí comenzó pues mi historia porque pues yo había manejado proyectos pequeños, pero justo cuando me Ujú. certifiqué me enfrenté a esta experiencia y como te podrás imaginar pues fue un poco desastrosa y por eso he querido como
como traerla aquí porque una de las cosas que me gusta del podcast que tú tienes es que muestra también ese lado, ¿no? El lado donde no todo es perfecto y donde Sí. no todo lo que tú haces, pues lo haces maravillosamente, sino que también tuviste que transitar por un camino con piedras grandes para Sí. poder salir adelante. Sí, así es. Sí, la idea también de este podcast es mostrar, ¿cierto?, que a todos nos pasan cosas, pero tenemos en el fondo aprendizajes de esos desafíos y después los vamos compartiendo y cada vez nos cuesta menos, a lo mejor, si nos tropezamos con una piedra parecida, ¿cierto? En ese Sí, sentido. Sí, sí, sí. exacto, así Sí. es. Y Vanessa, cuéntame, ya, y en este proyecto, ¿cierto?, de cableado, ¿cierto? ¿Qué desafíos te tocó enfrentar? Hubo muchos desafíos, pero bueno, yo quise traer el tema de gestión de proveedores porque este contrato o este proyecto que estábamos realizando tenía un componente muy grande. Yo era la empresa contratista, pero nosotros teníamos que subcontratar a una compañía que básicamente pues daba toda la parte del servicio de instalación, mientras que la empresa para la que yo trabajaba en ese momento hacía el suministro como tal de los materiales para la instalación. Pero la Ya. mano de obra fuerte era del lado del contratista. Así Ujú. que, bueno, ese era un poco, así comenzó un poco pues la historia y bueno, no Ya. sé, ahí me vas contando qué otra pregunta. Sí, 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 como, en este sistema, ¿cierto?, de trabajo con equipos, ¿cierto?, con equipos subcontratados, que muchas veces nos toca en distintos proyectos trabajar con los equipos en general. Yo diría que en muchas ocasiones está compuesto de equipos híbridos desde el punto de vista de que algunos son de la organización y otros son subcontratados, ¿no? ¿Te tocó Mm. vivir momentos como, qué problemas te tocó enfrentar con esa formación, digamos? Pues hubo muchas situaciones que se presentaron, ¿sí? Era muy complejo el proyecto, como te decía, eran muchos edificios los que había que intervenir y no éramos la única empresa que estaba interviniendo en ese Mm, edificio. Entonces surge no solamente la coordinación como tal del contratista o del subcontratista, sino que además te tienes que coordinar con los demás, lo cual ya, hace, pues, le añade más complejidad, más dependencias al trabajo que se está realizando. Entonces, hubo digamos, muchas situaciones y, por supuesto, pues, de mi lado como gerente de proyectos, pues, yo también puedo identificar que hubo muchas fallas de no haber establecido desde el principio cuáles eran las reglas claras del juego, cómo iba a establecerse esa relación entre estas tres partes, que era cliente, ujú. contratista y subcontratista. Así que definitivamente, pues, te digo, hubo errores de todo tipo, pero el que yo quisiera como abordar en esta sesión es relacionado pues a la parte del proveedor, del Ya, contratista. y cuéntanos un poco como ya más en detalle, ¿cierto? ¿Qué errores tú consideras que hubo en ese sentido con el contratista? Pues digamos que todo empieza, digamos que los errores empiezan a salir o tú te empiezas a dar cuenta que las cosas van por mal camino, empiezas a recibir como señales, ¿no? Empiezas a ver, estamos teniendo retrasos, estamos teniendo muchas quejas con el cliente, estamos teniendo muchos problemas cuando estamos accediendo a cada uno de los sitios para hacer las instalaciones, estamos teniendo muchos problemas con el recibo de materiales, con la instalación, en fin, de todo tipo de situaciones se empezaron a presentar en el día a día, ¿sí? Que empezaban a darnos como las señales a gritos o nos empezaban a decir a gritos, aquí estamos en un proyecto que tiene problemas, ¿sí? En este caso, pues como te comentaba, pues si tú me dices enfócate en qué fue, cuál fue el error, cuál fue la situación, es precisamente como no tener esa claridad de cuál va a ser como esa línea de comunicación, de qué necesidades de reporte yo tenía respecto a ese subcontratista, cuáles eran los compromisos como tal de avance, ¿sí? Ujú. Digamos que no hubo claridad incluso desde el inicio, desde que se empezó pues la contratación, yo como gerente de proyectos no fui involucrada en la contratación de ese subcontratista,
y a la vez ellos no fueron involucrados desde el principio, desde que empezaron a hacer las visitas, antes de adjudicar el contrato, las visitas a la obra. Todo eso generó toda una serie de problemas. ¿Por qué? Porque si tú como contratista no estás involucrado desde el principio, cuando tú haces una valoración como tal del presupuesto, de los gastos que vas a tener con el proyecto para darle un precio, pues en este caso a nosotros, como a la empresa en la que yo trabajaba, tú no vas a tener en cuenta pues cantidad de variables que había que tener en cuenta en este proyecto en particular. Estábamos haciendo intervención de edificios que eran muy, muy viejos, había infraestructura muy vieja, y eso ocasionó toda una serie de situaciones, porque no era fácil hacer el cambio de lo nuevo, de quitar lo viejo y colocar lo nuevo. Y eso, por supuesto, pues generó sobrecostos, más retrasos, diferentes tipos de situaciones. Entonces yo te diría, si tú me dices, ¿desde dónde empezó todo? Pues desde el inicio, ¿no? Desde que empezó el contrato, ¿sí? Desde que se hizo la adjudicación, hasta el momento en que me involucraron a mí, y en ese momento ya se había hecho el contrato con el contratista o el subcontratista, en este caso, y no había reglas claras, y yo con mi desconocimiento o falta de experiencia específicamente en ese tipo de proyectos, yo no supe o no evidencié, ok, hay algunas cosas que tenemos que dejar claras desde el principio. Eso no lo tuve. Por tanto, pues se presentaron todas esas situaciones que te decía, de que algo tan simple como definir cuántos frentes de trabajo vamos a tener, sí, teniendo en cuenta que son varios edificios. Era algo que no estaba claro. ¿Cuáles eran las horas en las que iba a trabajar el contratista? No estaba claro. ¿Quién le reportaba al cliente? Eso no estaba claro. Y lo que pasaba era que las personas del subcontratista se saltaban, en este caso, pues a la empresa que estaba en la mitad, y hablaban directamente con el cliente, y eso, ya después de varios años me doy cuenta, eso no estuvo bien. Generó desorden, generó muchos problemas de comunicación, muchas diferentes situaciones. Así que creo que te he dicho como una lista grande de diferentes situaciones que ahora mismo estoy en capacidad de verlas, pero en ese momento no lo veía tan claro, ni tampoco pues cómo todo eso que había aprendido en el PMP, cómo podía pues aplicarlo en cada una de las situaciones que se estaban presentando. Claro, es que ahí, mira, yo estoy hablando, no sé, 2 meses atrás, estaba trabajando con un jefe de proyecto también, estábamos haciendo un coaching con otras personas, estábamos haciendo un coaching a un equipo y hablando con un jefe de proyecto, donde uno veía que el jefe de proyecto estaba medio perdido. Acá en Chile se usa gerente de proyecto, pero también jefe de proyecto como bien similar. Y estaba como perdido, como que uno veía que tenía una célula, esto era un desarrollo de software, y tenía una célula subcontratada, pero estaba súper perdido en cuál era el alcance, cómo tenía que moverse con el proveedor, y no era una persona nueva en la organización, era una persona que llevaba años, y conversando con la PMO, mirábamos como, me dicen, oye, si él es buen jefe de proyecto, y yo decía, sí, pero como que no entiendo por qué tiene esta ambigüedad en la comunicación, que era lo que uno observaba, ¿no? Como más de afuera. Y ya empezamos a levantar antecedentes, y pasa lo que tú cuentas, Vanessa. El negocio, entre comillas, el acuerdo se había cerrado entre su jefatura y la jefatura de las personas que estaban trabajando, ¿cierto? Y nadie tenía muy claro qué era lo que habían acordado. Se acordó hacer un desarrollo de software que cumpliera ABC, pero no estaba claro tampoco en el fondo cómo se iban a comunicar, cómo iban a reportar en el fondo, si iban a hacer el QA antes, después, etcétera. Como habían un montón de cosas que no se habían acordado, y que cuando yo iba a una reunión de seguimiento, de entrega, uno veía que nadie entendía nada. Así que yo te diría, eso te pasó a ti como en el 2012 por ahí, yo te digo año 2024, 2025, sigue pasando. No, es terrible, ¿cierto? O sea, terrible que todavía pues se den ese tipo de situaciones. Pero bueno, esperemos que mejore, ¿no? Bueno, sí, siempre dicen que es una buena práctica, en el fondo que estén
involucrar a las personas que deben estar y después, en el fondo, que contratos claros, qué sé yo, pero que estén las reglas claras para todas las partes, en el Sí. fondo. Incluso yo lo que pensaba era, listo, ya no podía hacer nada, pues igual no soy la única gerente de proyectos que la asignan ya después de haberse cerrado la Sí. contratación. Eso es una realidad Ujú. de que eso Sí. ocurre, ¿no? Pero digamos que una de las cosas que uno puede hacer, y ya yéndome un poquito más adelante, bueno, ¿cuál pudo haber sido la solución de toda esta situación? Es haber precisamente puesto, darme cuenta, ¿no? de la Ujú. situación, de la falta pues de información, de claridad de esos acuerdos contractuales y poder empezar a establecer reglas, así quedaran en actas, ¿sí? Reglas de cómo se iba a manejar la relación entre las partes, ¿sí? Algo Mm. muy básico al final. Hay temas de comunicaciones que son tan importantes, que siempre decimos son importantes, pero a veces no hacemos cosas, ¿no? Para que eso realmente pues, funcione. Sí. No, completamente. Y ahí, bueno, lo que te iba a preguntar un poco era tu reflexión de esto, como, ok, primero darse cuenta, ¿cierto? Como detectar que lo que está pasando y entender un poco la causa raíz que fue que no, no estuvieron presentes en la etapa inicial, pero eso pasa mucho, pero tampoco la información bajó, ¿cierto? En ese sentido, cuando tenía que haber bajado. Y que como, ¿qué aprendizaje sacaste tú de toda esta experiencia? Con estos proveedores, ¿cierto? El proveedor directo tuyo, pero los que están alrededor también, ¿cierto? Que se tenían que coordinar. ¿Qué aprendiste de ese proceso? Pues fueron muchas cosas y pues por lo menos sí, lo primero que pienso es importante involucrar desde el principio a los contratistas que van a participar de un proyecto. Y nosotros, o bueno, la empresa en la cual yo estaba, como empresa, no solamente es dejar pues al gerente de proyectos, sino que también necesita cierto soporte, tal vez para empezar a hacer supervisión sobre el trabajo, porque no es solamente decirle al contratista, oiga, haga su trabajo, tienes 3 meses, me voy y a los 3 meses regreso y me doy cuenta que las cosas no están quedando de acuerdo con lo que yo necesito que quede, de acuerdo con lo que yo le vendía a mi cliente. Entonces, es importante contar con ese soporte. No solamente pues es un gerente de proyecto que al final pues como dicen uno es generalista, pero no tiene ese conocimiento técnico, así que es importante que la empresa tenga como tal ese conocimiento, así no sean todos, así no tenga la mano de obra, pero por lo menos una persona que pueda hacer esa inspección y esa revisión, ok, las cosas están bien, las cosas van quedando mal, ¿sí? Eso es bien importante, que la empresa como tal que está contratando esté en la capacidad de validar y verificar el trabajo. Así que eso lo consideré como un aprendizaje importante, que tal vez en ese momento, yo realmente cuando yo entré ahí, yo no ¿Mm? tenía tanto conocimiento en temas de cableado, lo que yo sabía de general por ser ingeniera, pero Claro. no tenía realmente conocimiento de todo el detalle de esa parte de cableado estructurado. Me tocó aprenderlo en la marcha, ¿sí? La Ujú. parte eléctrica también, me tocó aprenderlo en la marcha. Y cuando tú estás aprendiendo en la marcha y con un proyecto tan complicado, pues sí puede ser bastante complejo darse cuenta de las cosas que están pasando. Cuando uno no tiene ese conocimiento, pues definitivamente te tienes que soportar en personas que sí sepan, ¿sí? Y como te he dicho, pues yo sé que yo cometí errores en ese momento porque yo también debía alzar la mano y decir, necesito que alguien de la organización me ayude a revisar qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Ujú. No, sin duda. Yo creo que a todos nos toca probablemente o cuando empezamos a trabajar o cuando vamos subiendo, ¿cierto? Y vamos tomando mayores responsabilidades o nos vamos cambiando a otros proyectos, ¿cierto? Que tienen una componente distinta. Para mí nunca hay un proyecto igual a otro, aunque uno implemente, no sé, un sistema, el mismo tipo de sistema, siempre tiene complejidades por la cultura de la organización, etcétera.
Eh, Algo como importante que yo considero y que me gusta también del podcast es como hablar con otros, como dices tú, levantar la mano en la organización donde uno está para pedir apoyo, sobre todo en lo técnico, ¿no? Pero a veces no está tampoco ese conocimiento en la organización, porque hay distintas como configuraciones, pero poder conversar con otros en ese sentido, escuchar podcasts o mirar LinkedIn también y otros profesionales que estén a lo mejor en proyectos similares a los que uno está. El networking creo que es súper importante también, como te puede dar otra mirada de un proyecto por el conocimiento que uno no tiene en ese sentido. Sí, no, tienes toda la razón, porque fíjate que hace 12 años, 13 años, esto no existía, ¿no? O sea, toda No, esta interacción, toda esta comunidad donde uno puede llegar donde alguien y preguntar, ¿no? O puedes, incluso con la información es más fácil conseguirla en internet, donde uno puede encontrar blogs, cualquier cantidad de información, incluso pues el ChatGPT, simplemente preguntarle, ok, ante esta situación, ¿cómo hago? Ante este tema técnico que tengo aquí, ¿cómo hago? Sí, hay muchas más herramientas ahora y pues eso es lo bonito y que debemos utilizar pues ahora los gerentes de proyectos, porque antes no se tenía eso. No se tenía eso, solamente tú contabas con las personas que tenías alrededor en la organización, pero nadie más, ¿sí? Y pues en mi caso, pues que yo venía pues de un mundo incluso un poco diferente, yo venía una parte más de equipos, yo no tenía que ver mucho con esa parte de cableado, entonces fue un poco más complejo y no tenía ayuda, pero pienso que sí, efectivamente las cosas ahora son mucho más fáciles. Conozco muchas personas en el sector de construcción también que le pueden dar mucha idea a uno pues de cómo se maneja esa parte para uno que pues viene de otro mundo. sí, sí, sin duda, yo creo que hace 10 o más años atrás, ¿cierto? Era distinta las herramientas y la red de apoyo que uno podía tener, ¿no? Sí, eso Y, definitivamente es una ventaja. sí, sí, sí. Y Vanessa, ahora vámonos como a lo positivo, ¿cierto? Como, ¿qué logros tú rescatas de esta experiencia que te gustaría contar también, compartir? Bueno, el logro principal fue que contra viento y marea entregamos. Te juro que Ujú. no sé ni cómo. No sé, ya en este momento uno trata de recordar y uno se acuerda como de las cosas negativas que pasaron. Pero pues sí recuerdo bien que logramos hacer las entregas. Teníamos que hacer entregas por temas presupuestales en fin de año y lo logramos. Conseguimos hacer las entregas de acuerdo con esas fechas. Luego hicieron una extensión del contrato y pudimos entregar luego 2 meses después lo siguiente. No estaba perfecto, eso sí te lo Ujú. puedo garantizar, pero por lo menos pues se pudo cumplir con lo que se necesitaba. Entonces el haber podido sacar adelante las cosas al final pues siempre te llena de satisfacción de que sí, o sea, al final, a pesar de todos los problemas y todas las situaciones, pues al final se logró que tanto el subcontratista y nosotros como la empresa, pues lográramos sacar adelante el proyecto. Muchos Ujú. aprendizajes. Eh, Cuando yo empecé, para contarte una anécdota, cuando yo empecé a hablar sobre temas de gerencia de proyectos, a dictar clases sobre eso, yo empecé justamente con el tema de gestión de contratistas. O sea, mi medio aquí en la ciudad donde yo vivo me conocía como que yo siempre enseño esa parte de gestión de contratistas, así que te puedo decir de que me empecé a orientar sobre eso precisamente por esta experiencia. Así que, ¿qué te puedo decir? Puedo contar historias a lo largo de mis clases, puedo referir situaciones específicas que pasaron en ese proyecto, precisamente por eso, ¿no? Al final lo malo siempre termina trayendo cosas buenas, cosas positivas. Sí, o sea, todo lo que te tocó aprender en esa experiencia, en el fondo, lo importante es como incorporarlo y poder en el fondo utilizarlo después en los nuevos proyectos que a uno le toca, digamos, en ese sentido. No, sin Claro, duda. si tú no logras al final, yo pienso que el fracaso realmente es que tú no logres aprender de esas situaciones y que vuelvas nuevamente
a repetir los mismos errores. Si ya después de todo lo que sufriste y vuelves otra vez, realmente el éxito es poder que a pesar de los errores tú te levantes y que estés en capacidad de aplicar esas lecciones que aprendiste en tus siguientes proyectos. Ese al final es el éxito, es como lo veo. No, completamente de acuerdo, porque en el fondo si no es como si fuera letra muerta, no, como si no existiera, digamos, y todo lo Exacto. más de repente que uno lo pasa como en ese sentido. Así es. Oye, Vanessa, ¿y te pasó alguna anécdota en el proyecto, algo divertido o memorable que quieras contar acá? Pues sí tengo en mente algo que nos sucedió, pero no sé si divertido, porque lo sufrimos demasiado. Lo sufrimos demasiado, pero es increíble porque nuestro proyecto consistía en hacer una instalación de cableado, ¿cierto? Para que la gente pudiese conectarse desde su oficina al internet, ¿sí? O a la red de la empresa. Pero resulta que en esa institución había muchas personas de un alto nivel, de un alto cargo, y personas de áreas administrativas, de pronto de de áreas ajenas pues al área que nos había contratado, y teníamos que intervenir esas oficinas. Y preciso llegamos a la oficina de una persona que era prácticamente la dueña de ese edificio y tenía un piso muy hermoso de madera, bello el piso, y cuando hicieron la intervención han roto una de las láminas de ese piso de madera y unos boceles, pues lo que se coloca como en la parte de arriba del piso de madera. Y la persona dijo, y como tenía tanta autoridad, como tenía tanta influencia y poder, ¿no? Lo que nos enseñan de los interesados, Sí. esta persona dijo, si ustedes no me arreglan eso, yo no les recibo. Resulta que el piso de madera era un piso que tenían de los años, no sé, de años 1600, muchísimos años atrás, y obviamente pues no era fácil conseguir exactamente el mismo repuesto, no el mismo material que la persona tenía. El subcontratista llevó pues su muestra. La persona dijo, no, yo no acepto que termine esta oficina o este edificio si ustedes no me dejan mi oficina como la encontré. Y en ese momento no sabíamos qué hacer, así que yo dije, bueno, aquí no hay nada más que hacer, no se consigue, yo me voy a ir a todas las carpinterías que hay en la zona. Tú sabes que las ciudades siempre tienen una zona de algo. Me voy a mover a la zona de carpinterías de la ciudad a buscar un pedazo de madera. Pues imagínate tú, o sea, uno dice, oye, pero yo que soy ingeniera, que soy ingeniera electrónica, buscando un pedazo de madera. Me tocó irme. Me acuerdo que eso fue muy tarde, sí, muy tarde. Entonces, además tenía la dificultad de que no sabía si iban a estar abiertos los sitios. Y yendo de un sitio al otro sitio, tratando de conseguir. Al final conseguí algo parecido, más no igual. Y eran unas láminas muy largas, que además me tocó llevar, pues, como cargándolas por toda la calle. Me tocó meterlas en un taxi. Luego llegué. Y luego, pues, estuvimos ese día hasta las 2 de la mañana que ellos estuvieron haciendo la instalación de eso. Y bueno, se hizo la instalación y la persona no quedó tan contenta, pero al final nos aceptó. Yo realmente no sé ni por qué aceptó, pero pienso yo que la persona de pronto se dio cuenta que pues al menos uno tenía el compromiso de tratar de que las cosas quedaran como la necesitaba. Sin duda, yo creo que se habrá dado cuenta en el fondo del esfuerzo que había tuyo y de las personas del equipo en tratar de arreglar la situación, digamos. Exacto, sí. La verdad es que fue muy sufrido, no se me olvida pues ese evento. No, me imagino. Y Vanessa, un poco entrando como ahora en el equipo, ¿cierto? Porque hablamos de que hubo dificultades, hubo problemas en la comunicación, ¿cierto? En este proyecto, a causa raíz, ¿cierto? De no haber estado desde el inicio y no tener el conocimiento de quizás como de todos esos acuerdos o no acuerdos que se hicieron, digamos. Pero, y todo esto, en el fondo, ¿cómo empezó a afectar al equipo? Pues, ¿qué te puedo decir? Estábamos todos desanimados e incluyéndome a mí.
como gerente de proyectos. Ahí es cuando dicen que uno tiene que tener como resiliencia, como esa capacidad de levantarse ante esas situaciones difíciles, porque a uno le toca pues como la persona pues que está en la cabeza del proyecto, uno quisiera como esconderse hasta que se da cuenta que uno es el que tiene que dar la cara y se le pasa a uno, como dicen, como dice el meme. Así que sí, fue difícil sortear la situación, había muchas discusiones. El equipo principalmente era el subcontratista y yo como cabeza pues de la parte del contratista, pues del cliente. Y hubo muchas situaciones de discusión y de peleas de poderes. Como te digo, había muchas dudas de cómo eran los canales de comunicación. Así que realmente no te puedo decir que fuimos felices y que todos estábamos maravillados y que todos estábamos desarrollándonos. Definitivamente ese no fue el caso. No fue el caso, pero bueno, sobrevivimos. Eso es lo importante. No, está bien, sí, en el fondo como lo bueno que pudieron ponerse de acuerdo, ¿no? Como generaron sus acuerdos entre subcontratista y equipo interno, ¿no? Sí, al final pues se logró sortear las situaciones. Al final pues también uno recuerda, tengo unos recuerdos de momentos pues agradables de compartir y ya viéndolo más allá del proyecto, más bien de esos momentos en los que uno construye relaciones con las personas. Recuerdo esos momentos compartiendo con ellos en medio de las actividades críticas que teníamos en el proyecto. Así que digamos que me quedo con eso. No te puedo decir que fue maravilloso, pero me Ujú. quedo con eso. Está bien, como siempre se generan lazos de repente más allá de un proyecto propiamente tal, con las afinidades y a veces los momentos adversos hasta nos unen como entre las personas, ¿cierto? Eso pasa Sí. mucho, se empieza a generar como esa identidad frente a los problemas. Y ahí también te quería preguntar, porque diste un claro ejemplo aquí de cómo te la jugaste, ¿cierto?, para gestionar a un stakeholder que a lo mejor, o sea, que tenía un alto grado de poder, ¿cierto?, en el proyecto, quizás indirectamente, a lo mejor hasta no identificado inicialmente, pero tú tenías otro stakeholder que gestionar y cómo los gestionaste en el caso cuando tenían estos problemas, ¿cierto?, de no tener tan claras como las reglas del juego, ¿cierto?, los canales de comunicación. Bueno, tenía pues de parte del lado del cliente, había pues las personas que hacían la supervisión como tal del avance del contrato y lo que sí te puedo decir es que recuerdo que creé una muy buena relación con las personas de parte del cliente, que a pesar de que tenían que tener como una actitud como seria, como que tú eres el contratista y yo soy el cliente, te puedo decir de que sí recuerdo que tuvimos pues una muy buena relación y al final eso se construyó simplemente con tiempo, ¿no? El Ujú. construir una relación es precisamente pues darle tiempo a esa persona, hablar con esa persona, entender, mostrar que a ti te interesa, ¿no? Que realmente te interesa pues sacar adelante las cosas y yo creo que eso ayudó a que tuviéramos una buena relación con el cliente. Tal vez ahora que lo pienso, ahora que lo medito con lo que me dices, ese fue uno de los factores de éxito, que había muy buena relación con el Ujú. cliente. Oh, muy importante eso, como que cuidar esa relación es fundamental, digamos, porque te sirve para tener como, em, cuando hay problemas, te sirve mucho para tener como una armonía en el proyecto, a pesar de que las cosas de repente no salgan como uno quiere. Exacto, sí. Realmente pues ayuda, ¿no? Y te ayuda también, al final somos personas, ¿no? Ujú. Y como hablábamos hace un rato de que se siente ese desánimo por la situación, por lo menos tener esos momentos agradables pues, con las personas con las que estás tratando en tu día a día hace que sea más llevadero todas las situaciones o los problemas que se estén dando en el proyecto. Sí, no, sí, sí, sí. Buen punto en el fondo, el de tener como esta muy buena relación con el cliente también. Y ahora, Ujú. Vanessa, un poco preguntándote con el diario del lunes, ¿cierto? Como, eh,
una mirada hacia atrás, como y una mirada en retrospectiva, y también como de acuerdo a tu experiencia, y aquí aprovechar también de tu conocimiento con respecto al PMP, ¿cierto? Y todo, como en tu opinión, ¿por qué los proyectos no entregan el valor que prometen o por qué no resultan como uno quiere? Bueno, aquí podemos darle valor a todas esas palabras que nos dice el PMI sobre todo esa necesidad pues que esté alineado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver desde arriba, desde los objetivos estratégicos de la organización, con los objetivos del proyecto. Muchas veces no existe esa alineación, ¿sí? Esa alineación, y menos de allí hacia abajo con lo que tiene que ver con los requisitos, con las expectativas pues, de las partes interesadas. Existe una completa desalineación y pues eso considero que es una parte primordial de por qué se dan ese tipo de situaciones, porque fallan. No se puede entregar el valor porque no están alineados, o sea, no hay una alineación entre todos ellos. Pues igual también podemos hablar de problemas con gestión de los interesados, problemas en la parte de comunicaciones, que pues faltó mucho pues en este proyecto que he utilizado como ejemplo en esta sesión. Faltó mucha parte de comunicación y pues de identificar claramente pues esas partes interesadas como los otros contratistas que estaban en el sitio, como estas personas que tenían tanto poder de esta institución. Sí, faltó mucho de eso y ahí pues uno puede ver pues la importancia que tiene esa teoría que uno ve y que uno dice, ay, ese ladrillo, pero ese ladrillo cuando tú lo empiezas realmente a aplicar y a entenderlo, el por qué, empiezas a ver que existe un verdadero cambio. Obviamente también la parte de gestión de riesgos, esa parte también es primordial. Y tú ves, y pues de las personas con las que yo trabajo en mi negocio, me doy cuenta que las personas no gestionan los riesgos en los proyectos. A veces nos limitamos solamente, pues hacemos nuestro cronograma, se lo llevamos al cliente, nunca actualizamos el cronograma, cosas así. Sí, ese tipo de situaciones se dan. Sí, sí que todo eso hace pues que se vayan al fracaso los diferentes proyectos. Sí, no, concuerdo contigo que los cronogramas o las planificaciones se quedan estáticas y no cambian. Y el contexto va cambiando. Entonces, es fundamental ir haciendo esos ajustes, ¿no? Y ahora vámonos como a la parte, obviamente, educativa, y te quiero preguntar por recursos que tú le recomiendas a la audiencia, ¿cierto?, para la gestión de proyectos. Bueno, yo soy muy PMI lover. Al final de cuentas, pues, las guías no son tan fáciles de digerir, pero yo te puedo decir de que mi conocimiento principal de gerencia de proyectos ha sido adquirido a través de las diferentes guías en sus diferentes ediciones. He aprendido mucho con el PMI, con los expertos del PMI. He sido parte pues, de diferentes encuentros de profesionales de gerencia de proyectos y allí tú puedes ver una cantidad de conferencistas en Latinoamérica, pues hay unos muy específicos que todo el mundo conoce. Tenemos a Pablo Lledó, tenemos a Liliana Buttich, creo que es el apellido, que es una especialista en riesgo y que es bastante famosa también. También conocemos a Ricardo Vargas, que tiene muy buenos videos sobre temas de gerencia de proyectos. Antonio Rodríguez, Nieto Rodríguez, creo que es otro que trabaja con él. Y son personas que comparten conocimiento muchísimo sobre temas de proyectos y bien interesantes. O sea, realmente, como hablábamos al principio, tenemos como muchas herramientas que antes no contábamos. Ni que decir en YouTube, tú encuentras cualquier cosa relacionado con diferentes temas de gerencia de proyectos y mucha gente con conocimiento y mucha gente con experiencia. Así que hay muchas formas. Digamos que yo no me he dedicado mucho a leer libros sobre otro tipo de textos sobre gerencia de proyectos que te diga, recuerdo exactamente eso, pero quiero aprovechar y comento sobre uno de una persona que es influencer también en LinkedIn, que se llama Luis Guillermo González Echenique, y esta persona está lanzando un libro que se llama Dirigir Proyectos, que creería que va a ser el siguiente libro que voy a tomar, que voy a leer. Así que pues te diría, pues si me preguntas de un libro, te diría, ese libro pues me causa inquietud y me gustaría revisarlo y leerlo.
pienso que la persona produce muy buen contenido, así que ese sería. Luis Guillermo González Echenique. Echenique, sí, él está en redes, no sé si de pronto de casualidad lo sigas porque tiene pues una buena cantidad de seguidores, así que yo diría, bueno, puede ser una buena alternativa de lectura de gerencia de proyectos. Por supuesto, hay muchísimos libros muy buenos, pero no te tengo así uno que yo te diga exactamente este libro es el que es. Y Vanessa, y ya mirando como la gestión de proyectos, ¿cierto? Hacia adelante, ¿ya? ¿Cómo tú crees que puede evolucionar para que tengamos una mejor gestión, para que los proyectos, no sé si fracasen menos, pero en el fondo para que los resultados sean mejores que los actuales, digamos? Bueno, digamos que yo pienso que existe aún esa brecha, ¿no? Entre esa teoría que se tiene de la gerencia de proyectos y el saber cómo aplicarla. Al final el PMI no te dice pues cómo hacerlo, ¿no? Y las personas no saben cómo poder aplicar pues cada uno de esos principios, cómo poder integrarlos a su práctica de gerencia de proyectos. Pienso que eso, si nosotros pues ayudamos con nuestra labor como creadores de contenido o como educadores o como consultores pues a reducir esa brecha, eso va a ayudar definitivamente a que se empiecen a reducir esa cantidad de fracasos. Por supuesto hay ahora muchas más herramientas, mejores prácticas, pero lo importante es no tener muy claro pues las prácticas, no solamente pues agarrarnos de las herramientas, sino también saber exactamente pues qué hacer ante diferentes circunstancias que se pueden presentar en los proyectos. Sí, no, te entiendo, Vanessa. Y Vanessa, como para ir cerrando, primero que todo preguntarte si a lo mejor hay algo que no te he preguntado y que te gustaría compartir en este episodio, como a lo mejor algún consejo o algo que se te haya quedado ahí. Pues, a ver, no sabría decirte, pues en general simplemente pues pienso que la gerencia de proyectos es una profesión muy linda. A mí me hubiera gustado estudiar más gerencia de proyectos que ingeniería, pero igual pues no existe como tal una carrera como tal de eso. Así que pues simplemente pues aprender, no dejar de aprender, sería como mi consejo pues a las personas espectadores de tu podcast, que no dejen de aprender, que hay muchas cosas, que no se, como les digo, no se vayan tanto por las herramientas, sino realmente poder entender los principios, entender cómo eso puede mejorar a la gestión que estamos realizando. Así que ese sería como lo que se me ocurre que puedo agregar a la discusión. Sí, yo creo además que esto va evolucionando muy rápido también, van saliendo más distintos tipos de proyectos que a lo mejor antes no veíamos hoy día, no sé, pues con la inteligencia artificial yo me imagino que va a ir cambiando la forma en cómo se desarrollan los proyectos en distintas industrias, digamos, y eso nos va a obligar probablemente a desarrollar distintas capacidades, y a mirar las cosas desde otra perspectiva. Así que yo creo que seguir estudiando y todo yo creo que nunca hay que dejar de seguir investigando en ese sentido. Así que sí, concuerdo contigo. El aprendizaje constante al final pues también te mantiene abierto, ¿no? A las diferentes opciones, a las diferentes alternativas. Así que sí, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Lo que debemos continuar con eso, seguir promoviendo las buenas prácticas, introducirlas en el caso pues que no las tengamos. Eso me parece que es lo que nos va a ayudar pues a futuro, ¿no? Sin duda, Vanessa. Y Vanessa, para ir cerrando, me gustaría preguntarte si hoy día, ¿cuáles son tus pasos hacia adelante? ¿En qué estás hoy y qué se viene para adelante? Bueno, ya sabes pues que trabajo como gerente de proyectos, tengo diferentes tipos de proyectos, sigo en eso, aprendo mucho en mi trabajo y pues eso también me sirve para llevarlo pues en la parte pues de mi marca personal y de mi negocio. En cuanto a mis siguientes pasos, pues con mi marca personal, en este momento, pues yo ya tengo varios grupos de preparación para la certificación PMP, así que seguiré en eso. Próximamente voy a abrir un nuevo grupo, ahora en abril.
Ya. y seguiré trabajando en eso. Ya todos sabemos, pues que, bueno, no, de pronto no todos sabemos, pero próximamente se viene una nueva guía. Así que a todos los que estamos enseñando estas prácticas, pues nos tocará actualizar todos nuestros contenidos, revisar todos lo que utilizamos pues en los entrenamientos para poder Ujú. pues tenerlo alineado con lo que nos dice el PMI. Hay muchas cosas que está sacando el PMI. Recientemente pues sacó una certificación en temas de inteligencia artificial. También pues está la certificación de la PMO, Sí, creo que es CPPMO, sí, no me que con acuerdo su la guía, sigla, pero sí, con su nueva guía práctica que me parece bien interesante, es algo que le estoy poniendo el ojo. Yo ya estoy mirando porque pues yo hice el PMP, pero he parado ahí, así que mis planes futuros también son ampliar, ¿no? Ampliar y pues empezar a tomar nuevas certificaciones que me permitan pues también poder ofrecer y poder enseñar eso que aprendí pues a otras personas. Así que sí, se vienen cosas interesantes, tanto para en el mundo de la gerencia de proyectos y también pues con mi marca personal, nuevos ujú, productos, nuevas cosas. Estoy trabajando en varias cosas al mismo tiempo, así que cuando llegue el momento, pues si me siguen se darán cuenta pues de ahí las estaremos diferentes cosas que voy a crear. atentos, Vanessa, con el contenido que vas sacando y todo, que en general yo encuentro que da muy buenos tips. Así que, Vanessa, no me queda más que agradecerte por haber participado hoy día. Creo que nos costó, pero resultó, ¿cierto? Sí, Eh, sí. y yo, bueno, espero que te hayas sentido muy cómoda con esta conversación y que las personas que nos están escuchando también les sea de mucha utilidad. Sí, definitivamente. Que aprendan que no se den duro con este tipo de situaciones y que recuerden que hay gente que ha pasado por ahí y qué tipo de cosas pueden hacer pues para mejorar la gestión a tiempo, ¿no? Y poder encarrilar los proyectos que están trabajando. Eso mismo, creo que lo dijiste muy bien, encarrilar, porque siempre se descarrilan, pero la gracia está en volver a encarrilarlos. Así que Exacto, sí, esa es la emoción, ¿no? La emoción de todo este sería mundo muy de gerencia de proyectos. fome, sería muy fome, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Vanessa, vamos concluyendo este episodio, así que muchas gracias nuevamente e invitamos a las personas que si les ha gustado el episodio, lo compartan, le den like y sigan nuestro podcast y de paso también te sigan a ti con todos los consejos que das. Nos vemos, Muchas Vanessa. gracias. Muchas gracias, Lucía. Que estés Chao, chao. bien.